Ajá, saludos nuevamente. Voy a seguir con la temática de videos y en esta ocasión pues voy a hablarles un poco sobre lo que son las cartas amperimétricas. Pero antes de ello pues me gustaría dar una pequeña intuición acerca de lo que son motores de inducción. Pues si en realidad esta parte es opcional y si ya tienen dominio de ello pues podrían obviarlo y pasar al siguiente video. Sin embargo pues si de repente tienen alguna duda o no recuerdan muy bien, pues yo voy a explicar solamente una parte que considero es importante saber para entender bien lo que es el razonamiento de dicho problema. Entonces me disculpo nuevamente por de repente lo burdo de esta manera, pero pues es como la manera más práctica que encontré de explicarles. Bien. Entonces, como todos sabemos, los motores en general y específicamente en este caso motores eléctricos pues están formados por una parte móvil y una parte fija. La parte móvil que es el rotor y una parte fija que es el estator. Los motores eléctricos, su estator, que es la parte fija, está formada por una serie de conductores eléctricos, usualmente de cobre, que se distribuyen a lo largo de todo el cuerpo del mismo. ¿Sí? Entonces, a través de estos conductores se hace circular corriente variables senoidales. En la mayoría, sí, en todos, la mayoría de los motores se hacen circular corrientes senoidales de la red, como las de la red eléctrica, que estas corrientes variables al circular por un conductor, y si recordamos un poco lo que son leyes de Maxwell, leyes de Ampere, pues cuando se hace circular por un conductor una corriente eléctrica variable, el conductor induce a su vez un campo magnético variable, que es lo que ocurre en la mayoría de los motores. Entonces, por cada uno de estos bobinados se hace circular una corriente, y esta corriente variable me va a generar un campo magnético. Un campo magnético también variable que vamos a colorear en este color amarillo, que llamaremos B. ¿Sí? Muy bien. Este campo magnético variable va a atravesar lo que es el rotor que es la parte móvil, lo recordamos. En este caso pues el rotor es del tipo jaula de ardilla, no me voy a detener en esto, simplemente un rotor jaula de ardilla pues es una serie de varillas conductoras distribuidas de la siguiente manera, que cortocircuitadas en todos sus extremos. Básicamente son simplemente conductores eléctricos. Entonces el campo magnético generado por el estator va a atravesar esta serie de varillas que son conductores, y va a ocurrir lo contrario. En este caso, un campo magnético variable que atraviesa un conductor va a inducir una corriente en la misma, ¿sí? Entonces esta corriente inducida me va a generar otro campo magnético que llamaremos P, pero de este forma. Entonces tenemos dos campos magnéticos giratorios que interactúan entre sí. Muy bien. Entonces, al interactuar esto es lo que ocasiona que el rotor empiece a girar, ¿sí? El campo magnético del estator va a girar y el campo magnético inducido inducido en el rotor a través de su corriente inducida por el motor, por el estator, van a interactuar y es lo que hace que el rotor empieza a girar. Es un juego de campos magnéticos. No me va a tener mucho en eso. Sí, lo importante aquí es lo siguiente. En cada una de estas varillas que son conductores se induce una corriente, como ya lo dije, y dicha corriente en cada varilla se va a generar un diferencial de potencial, ¿sí? Una diferencia de potencial, un voltaje inducido, que está descrito por una ecuación como esta, ¿sí? Donde tenemos un campo magnético, que este es el campo magnético B, una longitud, ¿sí? Esta longitud simplemente la longitud del conductor, que sería algo como esta longitud, y esta parte que es la parte
una variable importante que es una velocidad relativa, ¿sí? Velocidad relativa. Muy bien. Cuando hablamos de velocidad nos referimos a un desplazamiento. Muy bien, pero ¿a qué desplazamiento nos estamos refiriendo en este caso? Nos referimos a un desplazamiento que existe entre el campo magnético. El campo magnético pues es una serie de líneas, ¿no? Pues yo lo representé con una línea, se va a ir desplazando, digamos que aquí. Entonces se va a referir a la distancia que existe entre este campo magnético y la varilla como tal. Aquí está la varilla, ¿sí? Que va a ser el punto A. Tenemos el punto A y tenemos el punto B. No sé si ahí se ve un poco, sí, creo que sí, ahí se ve. Ajá. Y entonces esta es una velocidad relativa. Entonces, bueno, una velocidad dependiendo de la distancia. Entonces, cuando decimos velocidad relativa, ¿a qué nos referimos? Imaginemos que tenemos dos puntos. Tenemos un punto A y un punto B, ¿sí? Que parten del mismo punto de origen. Entonces, si el punto A se queda en el punto de origen y el punto B se desplaza, sabemos que el punto B se desplazó, obviamente, pero el punto A no se movió. Entonces, en este caso, pues no va a tener desplazamiento en función a este cero de referencia. Pero si queremos estudiar el desplazamiento que existe de A con respecto a B, pues sí existe un desplazamiento. ¿Por qué? Porque con respecto a B es como si el punto A se hubiera desplazado. ¿Por qué? Porque existe la distancia. En este caso, pues hubo un desplazamiento relativo de A con B y por ende una velocidad relativa entre A y B, aunque A aunque A se encuentre estático, se movió con una velocidad relativa a B. Ajá. ¿Qué ocurre ahora el otro caso? Cuando tenemos el punto A y tenemos el punto B. Si supongamos que ambos se movieron desde el punto inicial, la misma distancia, el punto B y el punto A. Entonces sabemos que con respecto al punto de referencia, B se desplazó y A se desplazó. Pero si queremos estudiar el desplazamiento de A con respecto a B, vemos que A con respecto a B no se desplazó. Entonces en este caso pues el desplazamiento es cero. Entonces eso es a lo que se refiere cuando en la ecuación acá hablamos de la velocidad relativa. La velocidad relativa es la velocidad relativa entre una varilla, ¿sí? Esta ecuación de voltaje inducido es respecto a una varilla, que va a ser el punto A con respecto al punto B. Porque esto es importante. O sea, esto, en realidad un estudio serio de esto, pues habría que estudiar lo que son los campos magnéticos, la inducción, esta es la magnitud del campo, cómo atraviesan las líneas del campo, pero pues esa no es la idea. O sea, explico esto porque más adelante podremos hacer como una similitud de por qué ocurren las fallas en función de eso. Simplemente por eso, mi idea no es explicar nada ni principios físicos, sino considero que pues si se entiende esto, pues se va a entender esto. Se va a entender más adelante de alguna manera la intuición sobre el motor y sobre las fallas y por qué se puede estudiar estos comportamientos y relacionarlos con algunos tipos de fallas. Entonces, como vimos en el ejemplo anterior, tenemos dos casos críticos. Un caso crítico es cuando la velocidad relativa es máxima y otro caso crítico cuando la velocidad relativa es cero. La velocidad relativa máxima, ¿cuándo ocurre? Bueno, cuando el punto A no se mueve, se queda estático. Bueno, en realidad, en este caso, el desplazamiento, sigue en general, el desplazamiento como es circular, cuando el punto A se va a quedar se queda estático y el campo magnético gira. En este caso es donde la distancia relativa va a ser mayor y por ende la velocidad relativa va a ser mayor y el voltaje inducido va a ser mayor. Ese es un caso crítico. Y el otro caso crítico es cuando la velocidad, este es un caso teórico, que en los motores esta es la velocidad síncrona. La velocidad síncrona es cuando el rotor gira a la misma velocidad
del campo magnético. Bueno, estos son motores síncronos y eso nunca va a ocurrir. ¿Por qué nunca va a ocurrir? Porque si vemos la ecuación, si la velocidad relativa es cero, el voltaje inducido va a ser cero y no se va a inducir ninguna corriente, y entonces si no se induce una corriente, el campo magnético B no va a existir. Entonces esas son características de los motores de inducción, que siempre son asíncronos y no síncronos. Bueno, si quieren pueden investigar más, pero pues los motores síncronos funcionan a la velocidad del campo magnético, y pues en ese caso si es necesario hacer circular una corriente. En este caso no se hace circular una corriente, sino que se induce, de allí su nombre, motor de inducción. Bien, entonces aquí están los casos críticos que me gustaría de alguna manera tratar de darles la idea, porque tampoco, o sea, no me puedo poner a explicar mucho eso, porque pues sería algo extenso y no viene al caso. Es más, después esta parte del video pueden obviarla si consideran, pero pues a mí me parece que siempre es importante pues saber, tener una idea sobre el porqué de las cosas, si es posible, claro. Entonces en este caso cuando ocurre el desplazamiento máximo, ¿sí? Es decir, cuando hace el desplazamiento relativo máximo, cuando A se queda estático y cuando B sigue girando. Si nos volvemos al motor, esto ocurre cuando ocurre esta situación ocurre cuando el rotor no se desplaza, ¿sí? Cuando el rotor no se desplaza quiere decir que el motor está en una condición de bloqueo mecánico. Cuando está en una condición de bloqueo mecánico es donde ocurre el desplazamiento relativo mayor, la velocidad relativa mayor, y el voltaje inducido es mayor. Cuando el voltaje inducido es mayor, pues se tiene una corriente inducida mayor, que cuando ocurre lo que se conoce como una corriente máxima. Bueno, no va a decir una corriente máxima. Sí, bueno, sí es una corriente máxima porque es las condiciones en donde la corriente es máxima, y por eso pues aquí se pone en evidencia una de las características de lo que son los motores de inducción, que su corriente de arranque es máxima. Es mucho mayor, 2-3 veces mayor que una corriente nominal. ¿Por qué? Porque cuando arrancan el rotor se encuentra en estado estático. Entonces a partir de todo lo que he explicado, pues y de esta ecuación, que es la que me induce la corriente, pues me va a ocurrir las ecuaciones de corriente máxima. Y en este caso pues también, bueno, se puede nombrar algo que es muy común en el estudio en los motores, que es algo que se llama el desplazamiento. Un parámetro de desplazamiento. Este parámetro pues en realidad simplemente es una relación entre lo que es una velocidad síncrona, que es la velocidad del campo magnético del estator, y la velocidad del rotor. Entonces cuando la corriente es máxima, el desplazamiento es máximo y debería ser 1 o cercano a 1, ¿sí? El desplazamiento máximo. Esta corriente máxima ocurre cuando el desplazamiento es 1, que es cuando el rotor está en estado estático, y el campo magnético, pues el campo magnético sigue girando a velocidad síncrona, eso no va a cambiar. La velocidad síncrona pues depende en realidad de las características físicas ya del motor, del número de polos, del conductor, etc. Entonces, aquí lo importante es lo siguiente: la corriente máxima va a ocurrir cuando el desplazamiento del motor es cercano a 1, y eso ocurre en las condiciones de arranque, o como veremos luego, también cuando el motor se bloquea. No sé si recuerden un poco lo que es cómo se calculan los parámetros de un motor, que una de las partes era cuando se hacía el rotor bloqueado, ¿verdad? para aprovechar estas características y calcular una serie de parámetros. El otro caso extremo, en teoría este caso extremo ocurre cuando la velocidad del rotor es igual a la velocidad síncrona, ¿sí? O sea, cuando no existe desplazamiento entre A y otro B, pero como lo dije anteriormente, en los motores asíncronos esto físicamente es imposible que ocurra. ¿Por qué? Primero, porque las características de roce y de peso no es posible, y segundo, si lo vemos de la parte de la ecuación, si no existiera una velocidad relativa entre el punto A y el punto B, no existiría un voltaje inducido y no se generarían los cambios. Pero sí podemos estudiar
el caso en donde el rotor se deja girar libremente o donde no está sin carga, por decirlo, sin carga física. En este caso es donde ocurre una corriente, digamos, mínima, que es cuando el rotor gira libremente a su máxima velocidad, acercándose lo más posible a la velocidad síncrona. En este caso, pues el desplazamiento de los campos va a ser cercano a cero. Y esta situación ocurre más que todo cuando el motor está trabajando sin carga o con baja carga. A rotor libre, bueno, también se le en las pruebas son a rotor libre, que es otro tipo de ensayo que se hace en los motores para calcular otro tipo de parámetros, ¿sí? No sé si más o menos se acuerdan cómo es eso. Y tenemos el siguiente caso, que es cuando tanto el rotor empieza a girar, pero gira a una velocidad que depende de la carga física en la que se encuentre, que más o menos que sería una corriente nominal, ¿sí? Que esta corriente es cuando el desplazamiento se encuentra entre 0 y 1, y es cuando el motor está trabajando con lo que es su carga nominal, ¿sí? Carga nominal o la carga para la cual fue diseñado que opere dicho motor. En este caso, pues la corriente va a ser nominal, no de un desplazamiento, y sería como el caso en donde el motor debería funcionar de una manera adecuada, ¿sí? De la mejor manera. Entonces tenemos los dos casos críticos: la corriente máxima, una corriente máxima que ocurre en el arranque o cuando el rotor se encuentra en estado bloqueado o inmóvil; una corriente mínima que ocurre cuando el rotor se encuentra sin carga o con baja carga. Entonces este es rotor libre, bueno, se le llama rotor libre, cuando el desplazamiento es cero. En este caso, cuando el motor se acerca lo más posible a la velocidad nominal, lo más posible físicamente a la velocidad nominal. Ocurre esta corriente mínima, y la corriente nominal es en la que el desplazamiento se encuentra entre 0 y 1, y es la corriente en la que debería operar el motor cuando trabaja su carga nominal o carga de operación. Muy bien. Bueno, ¿por qué considero que es importante tener más o menos este tipo de conceptos claros? Porque nos puede dar una mayor intuición sobre por qué cuando ocurre una falla podríamos percibirla en en las corrientes. Bueno, veamos aquí, hacemos un caso: un motor que empiece a trabajar, que funcione normalmente, como debería ser su gráfica cuando deberíamos tener aquí una corriente nominal. Entonces, durante su arranque, pues lo esperado es que, como sabemos que está partiendo de una posición de rotor en reposo o rotor bloqueado, pues al arranque su corriente se va a incrementar a una corriente máxima o una corriente de arranque, ¿sí? Entonces, que son procesos transitorios que apenas después de que venza la inercia, va a empezar a girar a la velocidad para la cual fue diseñado, y debería empezar a funcionar de esta manera, así una serie de corrientes que va, bueno, esto es exagerado, ¿no? Idealmente pues debería ser una corriente, son valores más o menos de esta manera, ¿sí? Una corriente de arranque y una corriente que va a empezar a ubicarse en toda una corriente nominal. Entonces, si vemos de esta manera, pues ya sabemos que el motor está funcionando bien. Otra intuición que podemos tener conociendo esto a partir de la gráfica es una gráfica como la siguiente. Si pongamos que aquí está el valor nominal de corriente para el cual fue diseñado, y el motor arranca, pero empieza a girar de esta manera. Pues ya sabemos que en este caso podrían presentarse una falla, de repente que hay una carga mayor a la carga nominal
el motor está operando con una carga mayor a la carga nominal. Podrían haber problemas de repente en la parte del roce, de repente, bueno, entonces todo motor pues tiene su roce en algunas rolineras o de esta manera, pero por ejemplo uno ya sabe que hay algo que no está funcionando bien porque la corriente se encuentra por encima del nominal. Y también podemos tener otro caso de repente. En este caso tenemos una corriente y el motor arranca y de repente empieza a funcionar por debajo del valor nominal. Pues en este caso pues ya vemos que de repente puede ser que no tenga la carga, que haya problemas de carga, algún eje roto, y pues entonces ya con esto pues uno identificando el tipo de gráfica de la corriente, pues ya más o menos con un conocimiento ya más de lo que es el proceso, pues puede hacer un análisis sobre lo que son las fallas. Entonces muy bien, si yo quisiera representar esta gráfica digamos de una manera circular, simplemente tendríamos un arranque y una serie de corrientes que empezaría a oscilar en torno a un valor nominal. Si de repente empiezan a haber picos, pues se presentarían así. Entonces pues eso es más o menos como una intuición con respecto a lo que son los motores de inducción trifásico y sus corrientes, cuando ocurren sus puntos críticos y cómo funcionan. Obviamente pues estos tienen unos estudios, son estudios mucho más serios y específicos, y si les interesa podrían profundizar un poco más, pero como les repito, pues en esta parte y más que todo cuando trabajamos con herramientas de aprendizaje de máquina, machine learning, y contamos con una serie de datos, muchas veces no es necesario conocer tanto sobre el problema, aunque lo recomendable es que si se tiene la posibilidad de conocer y de manejar este tipo de información, pues es muy buena para el toma de decisiones. Entonces pues con esta parte pues me despido en lo que es darles una intuición sobre lo del motor trifásico y cómo se podría relacionar las fallas del sistema en base a las corrientes de él. Bueno, otra cosa que de repente podría quedarles un poco de duda es que en la parte de las corrientes, sí, que de repente podrían pensar, el comportamiento de esta corriente es la corriente que se induce en el rotor. Entonces si yo quisiera medir esa corriente, tendría que colocar una serie de escobillas o en el eje para centrar esa corriente, y pues en realidad eso me quitaría la ventaja que me da el estudio de la corriente en superficie, en el proceso como tal. Pues pueden ver los motores pues funcionan, o sea, las leyes funcionan en dos direcciones. Si yo induzco una corriente, pues lo que pasa en el rotor se va reflejado en la corriente. O sea, todas esas máquinas rotativas como si fueran transformadores, ¿sí? Solamente que la parte del secundario, por decirlo de alguna manera, es una parte móvil. Entonces todos sabemos que bueno, estos motores tienen un modelo de parámetros, que es alguna bobina, contiene aquí una serie de inductores con inductancias por pérdidas por el cobre, un modelo. Entonces si ustedes ya han visto la materia de máquinas eléctricas, pues ya sabemos que ellos tienen un modelo que ese modelo está referido a la parte, el modelo se refiere a la parte del estator del rotor. Bueno, en este caso es como, véanlo como si estuviéramos leyendo las características del rotor en la corriente del estator. ¿Sí? Estos son modelos de parámetros, simplemente referenciar uno a otro. Entonces
En realidad no vamos a censar la corriente en el rotor, sino en el estator.